Bueno, estamos en este momento hablando del asesinato de un líder de derechos humanos muy querido en la región de Ocaña, del Catatumbo, de Jorge Luis Solano. Estamos hablando de que siguen las muertes, siguen los asesinatos. Esta mañana hay conocimiento de una nueva masacre en el Patía, ayer hubo otra masacre en el Bajo Cauca, y estamos hablando de este tema aquí en el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, la voz de la vida, la voz de la esperanza, la voz de los derechos humanos, la voz de una paz que queremos que se haga profunda y una mirada desde el Tercer Canal progresista de este país. Si ustedes nos están viendo en este momento, estamos hablando con Diana Sánchez, defensora de derechos humanos, que conoce muy bien la situación de los defensores. Si ustedes quieren seguir viendo el Tercer Canal, si quieren apoyarnos, por favor en este momento suscríbanse al canal de YouTube, denos like y compartan en este momento la transmisión para que estos contenidos, que no son los contenidos que manejan los grandes canales ni cadenas de televisión, nosotros tenemos una agenda diferente que creemos que también interpreta por lo menos a 8 millones de colombianos que votaron por la paz profunda, por una mirada progresista del país, también llegue a esos 8 millones de colombianos. Entonces, suscríbase allá a YouTube, comparta en este momento la transmisión y denos like. En minutos tendremos información importante que tiene que ver precisamente con lo que hemos venido denunciando aquí en el Tercer Canal, que tiene que ver también la arremetida violenta contra ese proyecto político que se llama Colombia Humana. En minutos tendremos confirmación de una reunión importante que hubo ayer con el Gobierno Nacional. Mientras tanto, seguimos aquí con Diana Sánchez, defensora de derechos humanos. Entonces, Diana, te voy a hacer una pregunta. ¿Esto que estamos viviendo con el gobierno de Iván Duque es peor que el embrujo autoritario de Álvaro Uribe, o es una imitación pero desmejorada del embrujo autoritario? Peor todavía. Bueno, yo creo que el escenario es más complejo aún, es más difuso. Bueno, hay cosas más claras que en el pasado, pero hay cosas más complejas que en el pasado. Porque en el marco de los gobiernos de Álvaro Uribe, pues se tenía claro que había unas estructuras paramilitares físicamente ubicadas con unos mandos, con unas estructuras militares, por supuesto que con un apoyo por parte del establecimiento y particularmente de las fuerzas militares. Eso a través de los años se ha aprobado ya en los estrados judiciales, pero se tenía por lo menos un poco de claridad de dónde venían las balas. Y por supuesto también había otra parte del conflicto armado que eran las guerrillas, y entonces en los territorios las personas, la gente, los habitantes tenían un poco más de claridad de cómo estaba configurado y a quién tenían que enfrentar, finalmente también con quién tenían que pelear y a quién tenían que exigirle acciones humanitarias y diálogos humanitarios. Hoy día no. Hoy día los contextos son mucho más confusos, mucho más difusos, a pesar, pues hay unas FARC desmovilizadas, por supuesto, pero lo confuso, lo claro más bien, es que se sabe que el gobierno nacional, a lo mismo que el de Álvaro Uribe Vélez, el actual de Iván Duque, que también está el uribismo al frente de este gobierno, tiene una relación muy fuerte con estos grupos que están en los territorios y está permitiendo su fortalecimiento. Mucha atención, Diana, tenemos información de último minuto en este momento que tiene que ver con ese tema. Vamos precisamente con Marta Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Diana, quien hace parte de la coalición Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Ayer Marta Peralta estuvo en la reunión con el Ministerio del Interior acerca y hablando sobre el asesinato de líderes de la Colombia Humana. Muy buenas tardes, Marta Peralta, ¿y cuáles fueron las conclusiones de esta reunión? Buenas tardes, Olman. Y sí, ayer mientras nos reuníamos para buscar una estrategia y una propuesta
de cómo salvarle la vida, de cómo proteger la vida y la integridad de muchos líderes electos y excandidatos de nuestra coalición Colombia Humana con los partidos UP y Maíz. No demoró en terminarse la reunión para que nos anunciaran de que había sido asesinado otro compañero, que fue el que lideró la campaña de Gustavo Petro en Norte de Santander, representante de las víctimas. Y es lamentable, porque mientras estamos buscando, es como si hicieran un juego de juego, ¿sí? Mientras el gobierno quiere darnos a entender que le interesa la vida de nuestros líderes en las regiones, no demoran en ser otro asesinado, y no es posible, ¿sí?, que no sepan en esta cultura quiénes son los que están detrás de los asesinatos, quiénes son los que están detrás de las amenazas y quiénes son los que están detrás de las muertes de los líderes sociales, pero sobre todo también, Holman, porque ya aquí lo que hay es una determinación de que es también por el ejercicio político y democrático que hemos hecho desde la oposición y por la protección de los territorios que muchos líderes también lo desarrollan en cada una de las regiones. Entonces es lamentable que mientras nos están entreteniendo y tratando de convencer de que les interesa la vida de nuestros líderes y de nuestra gente, pues no se demore en ser anunciada la muerte de uno más de ellos. Pero también ya hay otras masacres, ¿sí?, que hemos también denunciado y no hay una reacción. Este gobierno ¿A qué se comprometió Marta? A los líderes no le importa la vida de los ciudadanos. Acá no ni permitir gobierno de la violencia. Marta, ¿a qué se comprometió el gobierno nacional rápidamente? Mira, se comprometió en presentar una propuesta porque el día de ayer no se presentó, no la tenía preparada. El gobierno no estaba preparado para la reunión a la cual fuimos los líderes de la oposición, los movimientos de la oposición. Y era que debía presentar una propuesta de protección colectiva en marco del estatuto de la oposición y no la llevó. Quedamos en que se iban a revisar caso por caso en mesas y eso es lo que precisamente no necesitamos. Hay casos que deben ser de tratamiento urgente, ¿sí?, que no esperan un terreno, que no esperan que haya todo un protocolo y que haya, digamos, todo un procedimiento para llegar a protegerle la vida a nuestros líderes, porque hablábamos que teníamos situaciones de líderes que les llegó el botón de pánico y el chaleco antibalas después de su muerte. Eso ha pasado en el Partido Maíz, eso ha pasado en los movimientos de la oposición. Vamos a revisar caso por caso de los líderes que tenemos amenazados, los candidatos, de nuestros voceros, para buscar entre el gobierno y los líderes de la oposición un mecanismo de protección, porque no podemos permitir que a nuestra gente se siga muriendo y que la sigan matando y no pase nada. Bueno, querida Marta Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social, gracias por su tiempo. Sabemos que está también adelantando en este momento gestiones para hacer denuncias de otros líderes en la región que están siendo amenazados en este momento. Marta, muchísimas gracias. Gracias a ti, Holman, y gracias a toda la ciudadanía que se ha atrevido también a denunciar estos ríos de sangre y estas masacres que están ocurriendo en cada una de las regiones. Gracias a ti por siempre estar ahí. Regresamos a los estudios del Tercer Canal. Diana, bueno, ya acabaste de escuchar una líder de oposición, la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social, que está en coalición con la Unión Patriótica y la Colombia Humana que, como lo hemos venido registrando la semana pasada, ha sufrido una llovizna de amenazas en La Guajira, en Sucre, más el asesinato de otros líderes en diferentes regiones del país. El asesinato del opositor político en Colombia, Diana, bajo este gobierno. Bajo este gobierno es la continuidad del asesinato de la oposición política que es histórica en Colombia.
y que había tenido un bajón importante en el país y pensábamos que ya habíamos superado esa etapa de genocidios y de magnicidios que se presenció en el país, porque con el acuerdo de paz, efectivamente, ese contexto de diálogo entre el gobierno y las FARC, y que se alcanzó también a avanzar con el ELN, y pues también el cambio de actitud de la fuerza pública y del Estado en general, hizo que durante los años 2016, 17 alcanzara a bajar esa violencia. Pero con este gobierno que tiene una vocación, porque el partido de gobierno tiene una vocación de confrontación, tiene un desprecio profundo por otros sectores, tiene un desprecio profundo por los sectores populares, por el movimiento social, por los partidos de izquierda, lo que ha hecho es legitimar y naturalizar esos ataques cada vez que un alto funcionario del gobierno, sea la ministra del Interior, sea un consejero presidencial como Emilio Archila, que lo acabo de hacer, y el mismo presidente desestiman, descalifican alguna acción, alguna actividad, alguna movilización de todos estos sectores, ya están naturalizando y legitimando cualquier agresión que se haga contra ellos. Vale, Diana, la última pregunta, nos quedan unos minutos antes de cambiar a otro tema. Vamos a hablar ahora sobre el tema de Bogotá, pero antes de despedirte, Diana, que el mensaje no sea la desesperanza, que el mensaje no sea el miedo. Tú vienes de una importante caravana de resistencia en el cañón del Micay, en el Cauca. Sobre la base de esa resistencia, ¿qué mensaje le enviamos a los colombianos, a las colombianas, a los demócratas de Colombia, a quienes siguen y creen en profundizar la paz allá en lo profundo del territorio y que se están jugando la vida minuto a minuto por construir una Colombia, un país diferente, Diana? Sí, yo tengo la esperanza intacta y muchos tenemos la esperanza intacta porque todo no está destruido y sobre todo no han destruido nuestra dignidad y nuestra capacidad de movilización y lucha. Hay una parte que me parece que es un logro intangible del acuerdo de paz, pero que se cristaliza todos los días, y es que la sociedad perdió el miedo. El haber roto esa mitología que se había creado alrededor de que todo lo malo que pasaba en el país era producto del conflicto armado, era producto de las FARC, y las FARC se desmovilizó y se destaparon todos esos escándalos de corrupción y de criminalidad. Eso ha hecho que la gente tome más conciencia que efectivamente aquí el problema es de la clase política corrupta y particularmente la que está en este momento en el poder. Y eso ha hecho que la gente tome conciencia, pierda el miedo a movilizarnos, y hay mucha posibilidad de seguirnos movilizando. Pero también hay otro elemento último, y es que tenemos más capacidad de juntarnos, y en los territorios la caravana humanitaria al cañón de Micay rompió un hito, era que nadie podía ir hasta el Plateado, que es un corregimiento que queda lejos de Argelia, Cauca, y llegamos allá casi 1000 personas y rompimos el mito del miedo. Pero yo le voy a pedir un favor, Diana, póngale nombre a esa clase política que está gobernando. Centro Democrático. O sea, a diferencia del pasado que hablaban de fuerzas oscuras que se oponían a los procesos de paz y se oponían a que viviéramos en un país tranquilo, hoy tiene la ventaja de que sabemos cómo se llaman, dónde están, y ellos públicamente todos los días en redes sociales, las senadoras especialmente, y todos los funcionarios que salen a hablar todos los días de que hay que seguir en esta conflictividad y despreciar al resto de sociedad, esos son los que están detrás de todas estas determinaciones criminales. Bueno, ya la escucharon, Diana Sánchez, líder, defensora de derechos humanos, mujer empoderada. Bueno, Diana, muchísimas gracias, y también darte a ti las gracias por esa labor de toda la vida, Diana. Mi reconocimiento también para ti. Muchas gracias. Igual hemos andado en tantas y en tantas montañas que igual seguiremos por todo el territorio nacional. Seguiremos en resistencia, y por eso esta voz disidente desde el Tercer Canal, una voz. Vamos a tener un debate en los próximos días sobre la voz de los que no tienen voz, y decir que haya esta mediación de un canal para que otros
tengan voz es arrogante o no es arrogante. Bueno, esa es otra discusión. Yo creo que se necesita una mediación de un canal para que otra gente tenga voz, para visibilizarlos. Ojalá, lo ideal, y ha sido la lucha de muchos por democratizar los medios de comunicación en Colombia. No es suficiente decir, tengo derecho a expresarme, porque todos tenemos derecho a expresarnos, pero ¿cuántos tienen el derecho a que se oiga esa expresión? Con la misma fuerza con la que se expresa el poder. No es lo mismo cuando se expresan las comunidades a cuando se expresa la banca, a cuando se expresan los gremios de la producción. Por eso la democratización de los medios de comunicación también es urgente en Colombia. Nuevamente las gracias a Diana. Vamos a un corte de comerciales porque regresamos para analizar lo que está sucediendo en Bogotá. Claudia López, otra troncal de Transmilenio, anuncia para la ciudad, después de que en campaña le dijo a los bogotanos que no iba a ser más Transmilenio. Ya va en 3 troncales. Ya en los próximos minutos con el representante por Bogotá, Germán Navas, y con el analista político Ricardo Rosanía, analizaremos este aspecto de la alcaldesa Claudia López. Vamos a un corte de comercial.